A finales de marzo del 2019, cuando se llevó a cabo la segunda Wave, salió a relucir el molde de Studio Series de uno de los personajes más icónicos de la segunda entrega de la saga de Transformers. Sí, ese es Jetfire. Pero ese molde, como era de esperarse, se volvió muy escaso y muy cotizado, a tal grado de tener muy inaccesible la compra de esta figura, la cual 4 años después Papi Bywave llegó a recrear ese molde y salió a su producción en octubre del año pasado, o sea el 2024. Así que sin más, no los hago esperar para presentarles al TW1103 Explorer Elder, figura KO de Bywave. Comencemos. TW1103, también conocido como Explorer Elder. Al momento de que lo recibimos, podemos ver que fue víctima de los Zetas. Podemos ver que viene desarmado en varias partes, pero con un poco de lógica es sencillo armarlo, ya que solo es ver que embonen bien las piezas con sus respectivos puertos, pero sobre todo en la parte de las piernas. Y ya teniendo el armado, podemos ver que prácticamente llega en su modo alterno, o sea, en su modo avión modelo SR-71 Blackbird, y resulta ser un diseño bastante bueno y exacto tanto al molde original como el de la película. Solo que faltarían algunos detalles de pintura y de acabados en el apartado estético, pero por sí solo recrea muy bien la silueta de lo visto en la película. Y en cuanto al esculpido, podemos apreciar una buena cantidad de detalle en el panelaje y en lo que es la parte de sus turbinas, pero como es de esperarse en estos modos alternos, en el modo avión veremos a todo el modo robot en la parte de abajo. Es por eso mejor verlo por encima. En cuanto a la portabilidad de sus accesorios que vienen de fábrica, o sea los que ya vienen con la versión de Hasbro, los han estado viendo en toda la review, la cual es el hacha, su bastón, los cinturones y el complemento para el tercer modo alterno que llegamos a ver en él. Para portarlos es muy simple, el bastón se puede doblar y portar como las ruedas delanteras del tren de aterrizaje. En cuanto al hacha, se puede colocar en los huecos que podemos apreciar en la parte de abajo del modo avión. En cuanto al complemento del tercer modo alterno, solo lo dividiremos por la mitad y los colocaremos en los puertos que están a un costado de las turbinas, acoplándolos en los postes que se pueden llegar a apreciar. En cuanto a los cinturones, solo se deben deslizar en la parte trasera del avión, en la cual podemos ver sus puertos. Y para asegurar los extremos, levantaremos la parte trasera de los talones para que no nos estorben, y así puedan mantenerlos estáticos en sus puertos que están debajo del mismo panel de la turbina. Y así podemos apreciar al hijo de la primera rueda portando todos los accesorios, pero si le incluimos los accesorios del kit de actualización, que vienen siendo algunos paneles y otros que son más como un relleno. En cuanto a la instalación del resto de los accesorios del kit de actualización, empezaremos con los paneles que están observando, pero para portarlos vamos a tener que sacrificar el tren de aterrizaje. Pasando con el siguiente accesorio, vamos a colocar esta pieza en la parte trasera de lo que es la cola del avión y lo ensamblaremos en el puerto que se puede observar. Seguido de ello, tomaremos los alerones para proceder a colocarlos en la parte de enfrente del avión, para así ensamblar estas piezas en los postes que se llegan a apreciar, y con eso ya tenemos la mayoría del kit de actualización colocado en el modo alterno de Jetfire. En cuanto a la escala, pues digamos que no es del todo pegado, pero cumple con su chambita de combinarse con el jefote, o sea con Optimus. Y con sus 35 centímetros de largo y sus 19 de ancho, podemos compararlo con el clase Voyager Shockwave de Beast Hunters, junto al patrón el TW1022X de Bywave, igual del Bayverse, el Studio Series 14 Ironhide. Como pudieron apreciar, hay una gran diferencia en la cual es obvio que no iba a quedar a escala, siendo que claramente en las cajas dice escala, detalles y decorado de película. Hagamos énfasis en lo de película, la cual pues no lo es, pero pues ya está. Además, si queríamos escala, podemos voltear a ver al 3-0, la cual es más a escala, pero obviamente es mucho más caro, pero pues ya mejor dejarlo así. Y ya con todas sus características en el modo avión, podemos pasar con su modo alterno y principal, ya que este es un deleite visual.
Y aquí tenemos al libro de la primera rueda en su modo robot, tal y como lo pudimos ver en lo que fue la película, ya que como resultado de todos esos pasos da un buen modo alterno, ya que por poco se puede ver claramente la silueta del modelo CGI. La figura contamos con una buena cantidad de detalles mecánicos, tanto de tuercas y detalles en color bronce metálico en algunas partes de las que son tuberías o simulan serlo, además de un buen esculpido en las manos, ya que también podemos ver las ventilas o turbinas que llegamos a apreciar en la película cuando están en el desierto. También podemos ver que la cabeza fue un remoldeado de la versión original de Hasbro, ya que en la versión de Hasbro parece que estaba buscando. En cuanto a su posabilidad, en la cabeza disponemos de rotación de 180 grados en la cabeza, pero el uso es algo perturbador, pero mejor dejémoslo hacia los lados y todo, en la parte de los brazos disponemos de rotación de casi 360 grados, lo único que nos impide es ese pequeño poste que podemos ver. Al igual que disponemos de rotación de 360 grados antes de la articulación del codo, y también en el codo disponemos de un rango de más de 90 grados. En la parte de las muñecas disponemos de una bisagra que hace que podamos hacer la mano hacia adelante y hacia atrás, más que nada por la transformación. Al igual que disponemos de rotación de 360 grados en la mano. Podemos hacerle el split medianamente bien, pero por culpa de los alerones no se puede hacer más. Podemos hacer la pierna muy hacia adelante y bastante hacia atrás. Más abajo de sus patitas de pollo disponemos de dos uniones ratchet, en la cual podemos hacer que el abuelo tome una posición más erguida y alta. Por la transformación disponemos de rotación de 360 grados en la parte de la pantorrilla. Y por último en los pies disponemos de un decente pivote hacia adentro y nada hacia afuera. Y con todas esas tolerancias podemos desplegar al pensionado de diferentes poses de pelea, o puedes ponerle en poses que hagan que parezca que está explicando la siguiente misión. En cuanto a la portabilidad de sus accesorios, así como lo vieron en el stop motion, podemos hacer que el hacha lo use en el puerto que disponemos en la palma de la mano. Al igual que lo que es el bastón, podemos portarlo en el mismo puerto que se encuentra disponible en la otra mano. Y así podemos portarlo como en la película, haciendo referencia a la escena en la que le dio su descontón a Mixmaster. O al igual que Jetfire se enfrentó a lo que es Scorpion, ¿no? Resumen del enfrentamiento. Además de sus armas principales que vienen en la versión de Hasbro, también podemos colocarle lo que son los alerones del kit de actualización. Además, no hay pierde para portar lo que son los alerones, ya que cada uno tiene su respectivo moldeado en el que se le pueden poner tanto en los postes como en sus respectivos puertos. Además de que los alerones delanteros del modo avión también se pueden colocar, ya que también disponemos de sus propios puertos y su respectiva forma de poder colocarlos. Y como último tenemos unos tapones que vienen siendo para las rodillas de Jetfire, dándole un visto más prominente a lo que son sus turbinas, o sea, sus rodillas. Y con todo esto podemos desplegar a Jetfire de una manera más robusta y un poquitito más precisa a lo visto en el modelo siguiente. Y con todos estos accesorios ya portados, ¿por qué no pasamos con la siguiente sección? Y como último podemos pasar a la comparación de tamaños. Y para ello traeremos a Shockwave, clase de Voyager de Transformers Beast Hunters, al TW-1022 Star Leader, figura KO de Bai, al TW-1026 figura KO del Studio Series número 14 Ironhide, clase Voyager. Y como mención honorífica tenemos al Jetfire clase Legends del 2009. Y aquí podemos ver claramente la diferencia de calidad, tanto Legend como clase Líder. Y con esta última comparación, ¿por qué no pasamos a finalizar este análisis con su respectiva conclusión? En cuanto a recrear moldes de figuras, Bywave es quien más destaca, dándonos mejoras significativas en ciertas partes que se requieren. Aunque la mayoría del crédito va para Hasbro, pero si nos quedamos inconformes con lo que ya ha sido entregado al público, pues ya sabemos a qué empresa acudir. Claro, si es que ya pensaron en recrear ese molde, ya que nos han quedado a deber con bastantes figuras que también se necesitan, pero esperemos a que las lleguen a hacer. Si de manera innecesaria ya nos dieron a Dropkick de la película de Bumblebee, ya solo es que nos den a Shatter, pero ya veremos con qué nos deleita esta bella empresa. Si el video les gustó, dejen su like y suscríbanse para más contenido. Nos vemos en el próximo video, cuídense y hasta luego.